Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presenta Retruco. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. Como es habitual, los días martes, transmitido en vivo y en directo de una forma distinta, como ya lo hemos señalado. Lamentablemente en el mes de marzo muchos tuvimos que reformular, reacondicionar nuestros quehaceres diarios, nuestros trabajos, nuestras vidas en general. Y por eso el día de hoy, nuestro programa Retruco, como ha sido habitual de capítulos anteriores, lo hemos reformulado. Antes seguramente usted veía acá a alguien que nos contaba al respecto de su pasado, de su vida, en sí los diferentes matices que había tenido, lo que había llegado o lo que lo había traído a nuestra región. El día de hoy Retruco abarca lo que realmente todos somos y lo que realmente necesitamos saber, los temas de contingencia. Hoy estamos enfrentándonos a una pandemia que es COVID-19, no solo Chile, sino que el mundo en general. Hay temas que nos preocupan, temas que la verdad que hemos tenido que saber cómo enfrentarlos, algo que no se esperaba, algo que era incierto, algo que incluso no estaba ni en las mejores películas de ficción. Hoy queremos hablar al respecto de cómo abordamos la salud mental y emocional. Es verdad que a través de una pandemia lamentablemente podemos ver lo peor incluso de un ser humano o incluso lo mejor. ¿Es verdad que esta pandemia podría dejar un antes y un después en la sociedad? Chile es un país que tiene un soporte emocional en el sentido de la salud primaria para poder entregar un soporte psicológico. ¿Qué pasa con esto y con todos los diferentes síndromes que está dejando la pandemia? El día de hoy hablaremos con un psicólogo que gracias a este videollamada, a la tecnología que hace posible, estamos con Eduardo Pino Astete, que es psicólogo académico de la Universidad de Magallanes, especialista en psicología educacional y escolar. ¿Cómo está? Bienvenido y aparte obviamente un magíster en psicología. Muchas gracias por recibirnos esta noche. Al contrario, Paola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa, que generalmente ahí lo veía bastante seguido con varios invitados interesantes que has tenido en otras temporadas. Muchas gracias. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo ha sido? Hemos tenido que reformular. Hoy en día nos enfocamos a un programa que tocamos temas de contingencia, que nos preocupa socialmente a todos y que de forma directa o indirecta nos afecta. Y algo tan importante cuando hablamos, primero para que la gente conozca, porque hoy en día ustedes, los psicólogos, psiquiatras, psicólogos, primero les doy un gran abrazo porque la verdad que han sido los de la primera línea. Hoy muchas personas han tenido que tener una asistencia o incluso esta telemedicina a través de las diferentes formas online, así que un gran saludo para todos ustedes que son ligados a esta especialidad y la verdad que no ha sido fácil, donde muchas personas necesitan una contención y un guía en el área de la especialidad. Eduardo, cuando hablamos de la psicología, cuando hablamos del lado emocional, directamente, cuando hablamos que tenemos que tener herramientas emocionales y que esta pandemia está afectando en la forma emocional a las personas, psicológicamente y emocionalmente, ¿de qué se trata estas dos cosas que combinan en una sola línea? Bueno, principalmente el aspecto emocional en las personas va a tener una repercusión muy importante respecto al control de la conducta. Cuando tú tienes una conducta, nunca va a ser dada por una casualidad o simplemente por el azar, sino que va a estar ligada directamente con la conjunción entre tus ideas, tu razonamiento y también el control emocional. Por eso que las emociones pueden ser
el mejor catalizador para poder lograr una buena conducta, pero también pueden convertirse en un obstaculizador que limite los alcances de la efectividad del comportamiento que puede presentar ese medio. O sea, el control conductual es primordial, pero la emoción por la conducta en sí mismo, el control emocional por sí mismo, no lo vamos a tener, sino vamos a necesitar necesariamente lo cognitivo. Vamos a ir hablando de diferentes temas porque la verdad que con el transcurso del tiempo, una vez que nos damos cuenta de esta pandemia y que de alguna otra forma, Eduardo, teníamos y veíamos ya cómo se podía venir, a lo mejor era algo que lo veíamos tan lejano, incluso como continente, ya que estaba en el otro lado y veíamos el reflejo de esta población y las medidas no solo sanitarias, sino que en general de confinamiento, de cuarentena, entre otras cosas que se estaban tomando. Y a lo mejor Chile siempre ve ciertas situaciones muy lejanas. Hoy en día estamos en una población de poca credibilidad que a nosotros nos puede tocar. ¿Cómo es el chileno en particular? Porque a lo mejor uno veía, como veíamos, tan lejano hacia los países del otro continente, de alguna otra forma igual llegó a Chile. Yo creo que aquí ha habido una mezcla entre el asumir de forma responsable y anticipada las consecuencias de un fenómeno inédito, tanto en la historia como planetariamente. Primero tratando de pensar de que no nos iba a tocar tanto, de que lo que ya se había anticipado en el lejano oriente y posteriormente en Europa, prácticamente íbamos a estar inmunes o por alguna razón más bien fantasiosa íbamos a librar sin mayores problemas. Resulta que ahora estamos empezando ya a entrar en lo que todos denominan eufemísticamente el pic de la pandemia, la situación más complicada, no tanto muchas veces por lo que significa la enfermedad en sí, porque si analizamos los términos de las cifras, no tiene una mortandad alta, pero sí es capaz de rebasar todos aquellos recursos sanitarios con los cuales cuenta nuestra realidad. Por tanto, si yo lo conversaba en la tarde, por ejemplo, con mi hijo, si en Italia, que dio en la Lombardía, donde justamente está uno de los mejores sistemas de Europa respecto a la sanidad, se vio tan sobrepasado, ¿por qué no nos iba a pasar a nosotros? Entonces ahí de alguna manera pensamos que quizás nosotros éramos distintos, que no íbamos a tener una repercusión tan complicada y algunas medidas las fuimos tomando, si bien viendo las experiencias de otros, también desconociendo ojalá que tuviésemos estas consecuencias las cuales todavía están por verse. Yo creo que la globalidad y además el dinamismo tan cambiante de la pandemia han atentado para poder tomar medidas mucho más eficaces en ese sentido. Y hablando de esta situación y como tenemos también países que vemos el reflejo de lo que ha pasado, vamos a hablar de algo que a lo mejor para muchos televidentes lo han escuchado o no, pero cuando hablamos de un síndrome, que hoy en día esta pandemia, este confinamiento que nosotros en Punta Arenas estuvimos, no quedamos ajenos próximamente a poder estar, porque esto va cambiando, es bastante dinámica la situación. Hoy en día tenemos adultos mayores que se encuentran en confinamiento. Pero Eduardo, cuando hablamos del síndrome de la cabaña, o más conocido como agorafobia, cuéntanos de qué se trata y específicamente para quienes no lo conocen y a lo mejor cuando hablamos de ciertos síntomas podríamos darnos cuenta que estamos en este diagnóstico. Bueno, yo lo había escuchado, pero se reflotó justamente con la situación que está pasando ahora. Recuerdo que hace unas semanas atrás a Roberto Nicolini lo vi justamente en una de sus publicaciones en redes sociales, que él lo primero o lo que más hacía al principio era quejarse del enclaustramiento, complicarse por toda la adaptación que tenía que llevar a cabo para sacar adelante el deber de todos, de la responsabilidad frente a la pandemia, pero resulta que en los últimos días estaba empezando a experimentar una conformidad y una comodidad bastante interesante respecto a, bueno, quedarse un tiempo más no resultaba algo tan complejo. Y ahí es donde, buscando también, son síntomas muy parecidos a la agorafobia, con la diferencia que la agorafobia es un cuadro ansioso perteneciente a las fobias, es decir, a miedos irracionales que tenemos frente a una situación u objeto específico, que son oficiales, o sea, están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y están tipificados dentro de los manuales de desórdenes mentales.
Perfecto. El síndrome de la cabaña, algunos dicen que es el equivalente a la agorafobia y otros dicen que simplemente es una forma más popular y más cercana para que las personas puedan de alguna manera comprender de que ya sea por una situación de comodidad, pero sobre todo la que más nos preocupa, una situación de ansiedad, los sujetos puedan empezar a tomar o adoptar estilos mucho más permanentes de quedarse en casa, de no enfrentar las situaciones de tipo social y de no seguir cumpliendo con la vida habitual que estaban llevando hasta antes de las restricciones que nos llevaron al confinamiento domiciliario. Ya, pero ¿de qué? Porque a lo mejor a esta hora nos pueden estar escuchando, Eduardo, y a lo mejor alguien puede decir, pero es normal que yo me quede en casa. ¿Dónde está esta línea de que a mí me afecta salir, de que hoy en día no tengo una cuarentena, puedo salir a hacer mis cosas si es extremadamente necesario, pero en qué momento está este síndrome ya obviamente a ser una agorafobia o tan simple pasar a ser un síndrome pasajero? ¿En qué límite se encuentra? ¿Cómo me doy cuenta y hasta ahora que nos están viendo cómo podrían diagnosticarse? O tan simple a lo mejor tener alguna forma de decir, ¿sabes qué? A mí me está pasando esto y la verdad que tengo un temor, tengo un pánico y al momento de entrar en pánico también esto se contagia en la familia. Eso es muy importante lo que señalas, porque el límite que se establece justamente y que muchas veces tiene que ser autorreconocido, autopercibido, valorado por el sujeto en sí mismo, es muy importante para darle especialmente mayor conciencia de, en este caso, de enfermedad o de trastorno. Si uno, por ejemplo, dice, tengo que volver a levantarme temprano, tengo que volver a trabajar quizás con frío en la mañana, tengo que salir a hacer esto, lo otro, y me da lata, sería mucho más cómodo quedarme aquí en la casa. Eso no es un síndrome de la cabaña y eso tampoco es agorafobia, mucho menos. ¿Ya? Eso es simplemente una situación de comodidad y confort en la cual te adaptaste demasiado bien a un nuevo estilo de vida y ya el encierro no te está complicando tanto y está siendo bastante más funcional. Pero puedes salir igual, vas igual a hacer las diligencias, los trámites o los deberes que te corresponden realizar. Cuando ya pasas a tener un cierto grado de incomodidad, el cual se trasunta en síntomas, por ejemplo, ansiosos, ¿Ya? Es decir, manifestaciones somáticas relacionadas, por ejemplo, con hiperventilación, con sudoración excesiva, con incluso el temblar ya de tus manos, tener demasiado frío, tener de alguna manera una ideación en la cual piensas que te va a pasar algo muy complicado, algo peligroso, algo que no tiene una lógica realmente, ahí hay que empezar a preocuparse. Porque ya no solamente estamos hablando de la comodidad o el confort que nos ofrece el estar seguro, sino que además estamos tomando un miedo que muchas veces puede ser irracional, debido a que si somos responsables y adoptamos las medidas justamente de las típicas que hemos visto durante todo este tiempo, el lavado de manos, el utilizar justamente una mascarilla, el guardar la distancia social, nosotros deberíamos tener controlada la situación. Cuando empiezas a percibir que pierdes el control, es cuando hay que colocarle atención a este posible conjunto de síntomas. ¿Y qué hacer en este caso, Eduardo, para aliviarlo? Porque la verdad que yo creo que hasta ahora, o quienes hemos tenido algún familiar o hemos conversado, más de alguno está teniendo una situación y que incluso a lo mejor tú antes los encontrabas antes de este confinamiento totalmente distinto, porque se habla que tienen que pasar 10 días prácticamente para que una persona comience ya a desarrollar un cuadro de estrés o de ansiedad, pero ¿qué pasa con esta persona que uno dice, oye, sabes que yo nunca pensé que ibas a tenerle tanto temor? Incluso la misma familia en algún momento te cuestiona, te dice, oye, ya, pero no seas tan exagerado, lo voy a decir de una forma bastante popular. No, le estás colocando mucho, yo creo que no es tan así. A ver, ¿qué pasa con eso? ¿Y cómo poder aliviar este síndrome o podríamos decir esto que va a ser algo estacional? ¿Va a poder pasar o es una persona que una vez que desarrolla un síndrome podría quedarse estancado hasta recibir una terapia psicológica? Bueno, la idea es que en una primera instancia podemos apoyarnos con las personas cercanas, con las cuales podemos tener mayor confianza, con las cuales tenemos mayor intimidad en la comunicación, tenemos un lazo afectivo que nos da especialmente mayor seguridad en las medidas que podamos ir tomando. Ahora, hay dos líneas acá, las cuales frente a una situación fóbica tú puedes adoptar.
Una es simplemente el shock en el cual tú expones directamente, como se dice popularmente, de golpe y porrazo a alguien ante el objeto o la situación complicada que le ocasiona la ansiedad, la cual personalmente creo que no es la más adecuada. Creo que es una situación la cual puede incluso agudizar más el trauma frente a la ideación fóbica que pudiera estarse presentando, ¿ya? Y la segunda, una de las más comunes, es la desensibilización sistemática, en la cual, por ejemplo, las líneas cognitivas conductuales tratan de ir exponiendo al sujeto de manera gradual al objeto o situación fóbica para irse dando cuenta que no está teniendo consecuencias negativas o de alguna manera coherentes con esta ideación tan peligrosa o tan negativa que está presentando el sujeto, ¿ya? Hay otros tipos de fobias que podrían estar asociadas, ¿ya? Por ejemplo, la verminofobia, que es justamente esta fobia a las bacterias, a los gérmenes, etcétera. Muchas veces las personas no quieren salir porque creen que en todas partes van a encontrar gérmenes de todo tipo, y lo que antes ni siquiera estaba dentro de su razonamiento, ahora resulta que es una preocupación que está a la orden del día. ¿Y podríamos generar algún otro tipo de fobias o síndromes con esta pandemia? Tú mencionas recién, Eduardo, esta situación de los gérmenes, de las bacterias, de los virus, y a lo mejor poder desarrollar algo que no esperábamos y que incluso nunca habíamos tenido una conducta porque era algo inesperado, algo incierto. Muchos hoy en día también se ven no solamente afectados en el lado emocional y psicológico, sino también económico. Entonces, prácticamente pueden estar pasando por un cuadro de estrés altamente. Sí, ahí yo creo que hay que dividir justamente los motivos que podrían estar fomentando a este síndrome de la cabaña. Por un lado, puede ser esta ansiedad o miedo, aunque como te decía, se tomen las medidas correspondientes para poder controlar la situación, a contagiarse del virus, con generalmente consecuencias que nos imaginamos serían las terribles. O sea, si alguien en este momento tiene ese temor o ansiedad demasiado exacerbado por contagiarse, no está pensando que lo va a tomar como un resfrío y simplemente eso va a pasar y sería todo, sino que está pensando en quizás consecuencias bastante fatales que obviamente aumentan esta ansiedad. Por otro lado, ¿podría llegar a pensar incluso, Eduardo, que se puede morir? Claro, exacto. Justamente que es ya en un término mucho más extremo lo que siempre denominamos una situación de crisis de pánico. Ahí tenemos un trastorno ansioso al extremo en el cual el episodio específico de pánico viene a inmovilizar a la persona de tal manera, principalmente porque además de las somatizaciones físicas, que es esta típica situación de falta de aire, el sujeto piensa o idea que se va a morir. Que en ese momento va a terminar su vida. Pero ahí estamos hablando de una situación mucho más extrema, no tan frecuente, ¿ya? Exacto. Por ejemplo, decir que alguien que de un síndrome de la cabaña pase directamente a una crisis de pánico, no es tan probable, entonces, pero podría ser un antecedente que se vaya dando con el tiempo. Perfecto. O sea, esta crisis, o sea, este síndrome que hoy en día es tan popular, o si dice por ahí la fiebre de la cabaña o el síndrome de la cabaña, podría entonces ser algo pasajero. No me podría dejar ningún tipo de secuela si es que es algo pasajero que si yo con el tiempo, paulatinamente, puedo volver a tener una vida dentro de lo que se puede hoy, normal, como salir a trabajar, si es que tengo que hacerlo, a lo mejor tener que ir a hacer mis compras o tan simple poder salir, incluso abrir la puerta de mi casa. Porque hay personas que hoy en día están en una situación realmente extrema de encierro. Claro, no, totalmente. Sí, a ver, este tipo de fobias, cuando ya se empiezan a dominar, el hecho de que tú hagas una reconstrucción, una reorganización de tu estructura cognitiva respecto a los pensamientos específicos, la emoción se va a controlar y el sujeto cada vez va a ir adquiriendo una mayor autoeficacia acerca de los logros que puede ir teniendo. Pero para eso hay que ir en forma gradual, no apurar tanto al sujeto, y una de las ventajas que tiene el volver a esta nueva normalidad, a esta normalidad que no va a ser igual a como la conocíamos antes del mes de marzo, acá por lo menos en nuestra zona, va a ser de que tengan más tiempo todavía para irse adaptando. Pero
Pero Eduardo... También hay otro punto interesante, ¿ya?, que es la parte social. Sí, perdón. No, Eduardo, no, pero termina con el punto y te voy a dar al tiro otra consulta para que, por honor al tiempo, pero ¿influye en algo para poder desarrollarlo? Pregunto, edades, estados emocionales, ¿qué pasa? Hoy en día nos vemos reflejados con personas más adultas que podrían tener este síndrome en la cabaña, o es en general es transversal. ¿Influye en algo directamente? A ver, generalmente esto se puede apreciar en varios tipos de etapas del desarrollo. Puede darse también en niños, puede darse en adolescentes. Lo que pasa es que generalmente los niños y los adolescentes pueden ser bastante más flexibles si es que se les guía de una manera acogedora, segura, y especialmente se les integra a determinado tipo de actividades, sobre todo cuando tienen modelos de acompañamiento y de contención adecuados. Porque si tenemos un niño con mucha ansiedad, que además presenta padres con mayor ansiedad, lo más probable es que se va a reforzar, aunque ese no sea el objetivo. O sea, ¿cómo influye también nuestro círculo? Exacto, justamente, porque recordemos que ahora el círculo social se ha ido cerrando bastante, y por eso que generalmente con quienes estamos reflejándonos y estamos teniendo la contención ya no es con el grupo de amigos ni es con otras personas más lejanas, sino que es con nuestro grupo familiar. Por eso que se recomienda de que no se pierdan los contactos, aunque sea a través de pantalla, de modo virtual, en línea, con los amigos, con los compañeros de curso, con los compañeros de trabajo, con la gente con la cual antes nos estábamos reuniendo en forma frecuente. Ese es un gran apoyo, que principalmente lo que tenemos que hacer es seguir en nuestro confinamiento domiciliario, tenemos que seguir siendo responsables en las conductas que tenemos, pero algo muy importante, tenemos que seguir manteniendo los hábitos de socialización que teníamos desde antes, aunque sea a través de modo remoto. Sí, y como hablabas de sociabilización, algo tan importante, mira, en el mes de abril, y quiero que hablemos de esta área, porque muchas veces yo he dicho que con la pandemia podemos encontrar y decir que el día de mañana a lo mejor, y qué bueno que fuera así, vamos a ser una sociedad más solidaria. Pero la verdad que a mí me llamó mucha atención, en Vallenar, en el mes de abril, apiedraron la casa, intentaron quemar la casa, ya de 4 personas que habían sido confirmadas con COVID-19, 4 integrantes de esta familia, tuvo que llegar también contención policial. Entonces, cuando hablamos que el ser humano hoy en día puede sacar su lado más negativo, pero también el más positivo, el más solidario, el más acogedor, ¿qué pasa hoy en día y cómo nos afecta nuestra relación, cómo esta percepción social del otro? Hoy en día estamos en esta crisis de cómo percibimos al otro y cómo es un riesgo también para uno. Eso es un punto bien interesante, porque resulta que generalmente de manera lógica nosotros tendemos a alejarnos o tendemos de experimentar una cautela con las personas que interpretamos pueden ser peligrosas o pueden ser hostiles hacia nosotros. Eso es lo que nos dice la lógica. Pero lo que determina eso no es una presencia, sino que es la conducta. Al sujeto que yo observo que tiene una conducta violenta, yo proyecto que puede tenerla conmigo también y por ende empiezo a guardar los recaudos, me resguardo en ese aspecto. Pero ahora ya no vamos a estar evaluando conductas, ahora simplemente con la presencia del otro ya nos resulta una amenaza. Y eso viene a cambiar un poco el paradigma acerca de lo que significa el contacto social, el cómo nosotros valoramos o cómo interpretamos la presencia de otras personas. Nosotros ya estamos pensando que cualquier persona que se nos acerque es un posible infectado que nos va a contagiar, aunque esa persona incluso no presente síntomas, ¿ya? Y eso nos va a llevar a una exigencia mayor respecto a la responsabilidad, con que yo voy a tratar de percibir, ayudar, tratar de acercarme al otro. Porque si vamos a caer en una entera desconfianza durante todo el tiempo, las medidas que nos van a salvar van a terminar aislándonos y provocando situaciones tan enajenantes y sin justificación como la que me acabas de decir, por ejemplo. Exacto. Recordemos también que en una dinámica así, en la cual las personas como una horda actúan de manera irracional,
generalmente se dan de manera social. Lo más probable es que si tenemos a un sujeto solo que va a ir a hacer eso, lo más probable es que se va a inhibir por una situación obviamente de facilitación social que está dentro del grupo. Pero si yo veo que 2 o 3 lo están haciendo, es muy fácil de que ese sujeto desinhiba, ¿ya? Las trabas que de alguna manera le dicta la lógica y especialmente la cautela en la relación con otros. Por lo tanto, eso es un tema para poder conversarlo en familia, para poder ir viendo de qué manera vamos reaccionando y quizás no llegando a extremos como los que dices tú, pero sí, por ejemplo, en esto mismo del abastecimiento, del respetar a nuestros mayores, del tratar de ser más generosos con la situación de nuestro tiempo y especialmente con el medir y cautelar nuestros desplazamientos. Porque al parecer, bueno, vamos finalizando este bloque de Eduardo, pero al parecer cada vez que incluso se decreta cuarentena en alguna de las comunas o regiones, especialmente que ha pasado en Santiago, en Punta Arenas, vemos largas filas en los supermercados, esto de abastecernos, esto de pensar que hoy en día vamos a quedar sin estos lados más básicos, nos hace no tan solidarios como pensamos serlo. La verdad que yo creo que sí hay un antes y un después, me imagino que en la psicología también para los diferentes profesionales en su área también va a existir un gran trabajo y un antes y un después donde muchas personas igual van a necesitar un soporte emocional y psicológico para poder acompañarlos a su día a día. Yo creo que has dado en el clavo. Yo creo que el antes y después va a ser para todo el mundo, para los que nos estamos adaptando justamente a enseñar en línea. Hemos tenido que dedicar tiempo para poder adquirir estas competencias, las cuales en algunos momentos podemos equivocarnos, podemos de alguna forma quizás no ser tan efectivos porque estamos en una situación de ensayo y el mensaje es para todos. Yo creo que tenemos que tratar de ser solidarios y sobre todo tolerantes. Es como un contrasentido porque cuanto más sentimos ansiedad, cuando más nos sentimos inseguros, es cuando menos tolerantes somos. Y tiene que ser al revés. En estos tiempos en los cuales todos nos estamos enfrentando a condiciones distintas, inéditas, que ni siquiera pudimos haber previsto hace algunos meses atrás, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a tratar de experimentar, de tratar de ver cómo me van resultando las cosas. Y si me equivoco, bueno, ya podré de alguna manera remediar eso y tratar de seguir haciéndolo lo mejor para adelante. Eduardo. Pero esto de colocarnos tan autoexigentes es una situación que nos lleva más que nada a una situación ansiosa que incluso nos puede llevar a la angustia. Así es. Muchas gracias, Eduardo, el día de hoy. Estas palabras que todos hemos escuchado, ansiedad, angustia, irritabilidad y obviamente este desafío que hoy en día estamos como seres humanos teniendo. Muchas gracias, Eduardo, por hablar en especial de este síndrome en la cabaña, que la verdad que se ha mencionado a los diferentes niveles regionales, nacionales, internacionales. Pero bueno, muchas gracias. Yo sé que tenemos varios temas para seguir conversando. Agradezco habernos acompañado en este primer bloque. Muchas gracias. No, encantado. Muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por el programa, por este vuelco que también, como te decía, todos estamos replanteando y que hay que irse adaptando y tengamos la paciencia y la tolerancia entre todos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Conversando a esta hora con Eduardo Pino Astete, psicólogo, hablamos de estos diferentes síndromes, de estas diferentes e incluso secuelas que nos podría dejar el antes y el después de un confinamiento. ¿Cómo actuar? ¿Por qué es tan importante el lado emocional y psicológico? Bueno, abarcamos el día de hoy, seguramente usted lo escuchó, el síndrome en la cabaña. No es malo, puede pasar, puede tenerlo. La verdad que estamos aprendiendo, estamos viendo cómo la vida nos ha cambiado, a un 100% incluso. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, a la vuelta regresamos con Freddy Silva, quien es un psicopedagogo y hablaremos la educación en nuestros hijos y en los adolescentes, incluso en universitarios, cómo abordar los diferentes tips en esta área. Ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita,
el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont. La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque de nuestro programa Retruco y a esta hora abordaremos lo que es la educación, pero más allá del contenido, de cuáles son las herramientas. ¿Qué pasa hoy en día con nuestros más pequeños de la casa? ¿Qué pasa con nuestros adolescentes? ¿Qué pasa incluso con los universitarios? Hoy en día todo se ha transformado en la telecomunicación, en estudiar de forma online. ¿Qué tan efectivo es? ¿Qué pasa con los niños que realmente necesitan un soporte o que necesitan un acompañamiento? El día de hoy lo abordaremos con el psicopedagogo y quien es director del área de educación y jefe de carrera técnico de educación especial de Santo Tomás. Estamos con Freddy Silva. ¿Cómo estás, Freddy? Muchas gracias por recibirnos. Sé que tiene una agenda ocupadísima, porque no solamente los estudiantes, sino que incluso los profesores, docentes, prácticamente el teletrabajo se ha hecho bastante extenso. ¿Cómo estás, Freddy? Bien, Pau, un placer saludarte también y a todos los auditores. Y se agradece su tiempo, porque yo sé que hace poquito rato también está ahí ocupadito en clase y esas cosas, así que muchas gracias. ¿Cómo ha sido esto de poder estudiar, estar en contacto? Porque usted es profe, ¿cómo ha sido con sus alumnos? Porque son adultos, pero ¿cómo se ha dado también esta dinámica? Bastante interesante porque ha sido una innovación para todos juntos. Tuvimos que... ya veníamos avanzando con las plataformas online ya hace un buen tiempo atrás. Santo Tomás tenía esa posibilidad de trabajar en este tipo de modalidad, entonces ya teníamos conocimiento de cómo poder plasmar las clases y entregar los contenidos también a través de ese recurso, aparte de las clases presenciales. La diferencia estaba en que la conexión y la conectividad fue mucho mayor porque pasamos a un 100% clases virtuales. Y eso también tuvimos que enseñarle a nuestros estudiantes a usar las plataformas de manera mucho más eficiente que antes. Y hablabas en tu caso, Freddy, de alumnos, de gente adulta, e incluso no solamente adolescentes, o sea, no solamente jóvenes de 19, 20 años, incluso más adultos, enseñarle nuevamente. Y acá es cuando empieza la problemática, yo creo, de muchos hogares, algunos no tanto, porque siempre hablamos que los niños son sumamente de la generación de la tecnología, y efectivamente es así. Pero me imagino que para un niño de diferentes edades es interesante ingresar al juego, al video, a la música. Pero ¿qué pasa con este niño que tiene que recibir un contenido educativo? Y te lo pregunto en la área como psicopedagogo. ¿Qué pasa con esta atención que el niño tiene que tener y cómo se clasifica dependiendo de las edades? Lo primero que hay que visualizar es el nuevo vocabulario que están utilizando los estudiantes desde muy pequeños. Que son jergas nuevas que se utilizan dentro de la tecnología, como el hecho de subir un archivo, bajar un archivo, ocupar un ID, una clave, abrir una plataforma que tiene un nombre específico, un Zoom, que el internet, se me cayó el internet, o la tía quedó pegada en la pantalla, como me está ocurriendo un poco a mí, y esas jergas tuvieron que irla internalizando mucho más fuerte. El googlear y el buscar, utilizar un buscador más que el YouTube, que también es interesante, que ya también ellos lo utilizan como herramienta de muy pequeños. Tuvieron la han tenido que internalizar como herramienta educativa. Esto ha sido interesante. Ahora, pero cuando nos vamos a la área de la especificación, por ejemplo, porque acá es bueno dar que vamos a entregar igual recomendaciones para las papás, para las mamás, porque ha tenido que ser, a ver, de alguna u otra forma, una incertidumbre, porque estamos hablando de que hoy en día no tenemos nosotros cuarentena en Punta Arenas, ni en la región, pero que sí hay niños que es como que si la tuvieran, porque no salen, no reciben clase, tuvieron un año que no tuvieron más de 10 días en clase, entre 7 a 10 días algunos, ha cambiado su dinámica de ellos. Entonces, a ver, estamos en una dinámica familiar
que el niño tiene que tener clase, la mamá a lo mejor sí que puede tener la posibilidad de tener este teletrabajo, en otras que no. Hoy en día, ¿qué recomendaciones, Freddy, le podríamos entregar a esa mamá o a ese papá o a esa tía o a esa abuelita que está prácticamente en la área de la educación? Porque, a ver, hay colegios particulares que están teniendo o a lo mejor una educación sostenida con diferentes horarios. Hay colegios municipales que no tienen a lo mejor el sistema de clases online o no estaban acostumbrados o no tienen un sistema o no todos los niños tienen computador o tienen internet. Entonces, ¿qué tips le podríamos entregar? Porque imagino que se tiene que clasificar la población, pero ¿qué tips le deberíamos dar a esa mamá o ese papá que está preocupado que su hijo reciba la educación? A ver, Freddy, parece que tuvimos problemas ahí de conexión. Ya vamos a retomar, así como diría la profesora. Profe, está pegado. Así se lo diría la profesora, porque la verdad que estábamos conversando con Freddy, que él es psicopedagogo, y abordar más allá de muchos mamás, papás, apoderados, seguramente están más preocupados que su hijo sí reciba un contenido, pero en especial que reciba una educación. No, a ver, para que se explique un poco, no sé si más allá del contenido, sino que la incertidumbre que para muchos niños está teniendo, volver a clase, cuánto rato mi hijo tiene que estar conectado hoy en día a una pantalla, si ya estaba conectado y a lo mejor los queríamos sacar de estos equipos celulares, de estas pantallas, en algún momento incluso se llegó a discutir al respecto que si era una norma que se debía colocar en los establecimientos educacionales, donde incluso profesores, directivos estaban hablando al respecto de esto, si era complementarlo o sacarlo y retirarlo. Hoy vamos a estar con una generación que lleva prácticamente 2 meses directamente aprendiendo a través de una pantalla, recibiendo la educación de esa área. ¿Qué pasa con los colegios municipales? No todos tienen el soporte educacional para tener a lo mejor una clase a través de un Zoom, a través de un Skype o a través de estos Classroom que existen. Entonces, ¿cómo hoy en día nosotros como papás o incluso un niño que estaba en un colegio que había integración, recibía un aporte y un apoyo de algún profesor diferencial, de algún psicopedagogo? ¿Volvimos? ¿Ya estamos? Freddy, ya vamos a estar con él. En cualquier minuto ahí que ellos me lo colocan en pantalla. Le vamos a pedir las disculpas a nuestros televidentes porque la verdad que estamos hoy día haciendo lo posible para poder tener un contacto. Lamentablemente, usted sabe que el internet en muchas oportunidades puede influir. Ya estamos de vuelta. ¿Qué consejo le podríamos dar a los papás y a las mamás que están preocupados que sus hijos reciban el apoyo educacional? Mira, lo primero, a ver, bueno... Tuvimos ahí unos problemitas la que... disculpa es pertinente. Sí, no te preocupes. Ya, nos pasa y nos pasa en clases también, así que es complicado. Justamente estaba comentando... Esto es televisión en vivo y en directo. Los chicos decían... la tía decía, tía, no estaba pegada, era un problema. Oye, pero ¿sabes qué? Mira, lo primero es mencionarle a los papás que su casa, bajo ninguna circunstancia, es un colegio. Ya. Y no es un aula, no tiene por qué convertirlo en un aula porque básicamente es el refugio de todo un sistema, de toda una ética familiar. Entonces, lo primero es pensar de que dentro de ese pequeño espacio que puedan tener, de lo que pueda ser justo, sea justamente el lugar exclusivo para que él o los niños puedan estar trabajando en esta modalidad online, si es que se puede, porque yo estoy pensando también en las individualidades de la familia y no todos tienen equipamiento o algunos trabajan desde celulares y es complejo. Pero lo primero es pensar a la familia es de que los chicos tienen que tener un espacio muy parecido como si fuese su aula, pero no es un aula, en la cual puedan tener su conectividad correspondiente, si pueden tener algo como para que puedan comer en el momento, porque no es una aula de clase, no hay prohibiciones. Pero a ver, ese punto, Freddy, ese punto me gustaría aclararlo porque a lo mejor hay dinámicas diferentes en los hogares y en los establecimientos. Sí. Hay colegios que tienen un apoyo online y otros colegios que están teniendo guías o que le están entregando material, entonces prácticamente la mamá está tomando el rol, o el papá o la abuela con quien vivan está tomando el rol de profesor. Entonces, ¿es permitido que un niño pueda comer? ¿Qué nos aconseja? Porque ellos igual están ansiosos. Para los papás ha sido distinto y para los niños ha sido distinto también esto. ¿Se puede permitir esto, esta dinámica un poco más entretenida, a lo mejor no tan estricta? ¿Qué nos aconsejas? Yo creo que ellos saben que su casa es su casa y saben dónde está el refrigerador, saben dónde está
sus alimentos que son preferidos para él. Es ridículo pensar de que el niño no va a ir detrás de ese alimento en algún momento adecuado cuando la mamá vaya al baño o él quiera sentir hambre porque está ahí y sabe que puede acceder. Entonces, es mejor hacerle una rutina y decirle, ¿sabes qué? Esta clase, aquí está tu leche, aquí están tus galletas, toma atención, mientras estás trabajando con la tía en forma online o mientras vas haciendo tus guías. No hay bajo ninguna circunstancia eso va generando un mal hábito. Si vamos a hablar de malos hábitos, tenemos otros peores. Esto no, al contrario, es una dinámica que es mucho más lúdica y tenemos la posibilidad en estos momentos de pensar de que el aprendizaje es algo más entretenido. Y no pensar de que lo que le están entregando a los niños son tareas. Las mamás tienen que partir diciendo que son actividades, y los profesores igual. Son actividades las que estamos entregando y son de aprendizaje. Eso es lo primero que hay que pensar respecto a este tema de cómo es la comunidad que hay que tener en lo que es su casa. Ahora, la atención que un niño puede tener en un equipo, en una pantalla, yo lo hablaba mientras solucionábamos el problema de la conexión que teníamos, Sí. en algún momento se cuestionaba si los celulares, los equipos, los tablets se tenían que retirar de las aulas. Hoy en día es prácticamente lo que ellos están utilizando para aprender, o incluso hasta videos en YouTube, a veces sacan las mamás o los papás soporte. Dependiendo de las edades, ¿es la atención que un niño puede tener, Freddy? Básicamente yo creo que los profesores también están tratando de no llegar a esa controversia que tuvieron desde el principio de que los estudiantes tuvieran que estar mucho tiempo en una pantalla. Ahora no he escuchado a ninguno de los profesores que se haya quejado de que los niños no tengan que estar en una pantalla. Claro. Entonces, yo creo que, como para evitar esa controversia de que yo digo algo y después lo quito porque ahora estoy en otra modalidad y es lo que me tocó vivir bajo estas circunstancias, yo creo que también hay que pensar cómo tú utilizar ese recurso de manera óptima en términos de tiempo. Yo no considero que un alumno pequeño de cuarto básico o quinto básico tenga que estar 2 horas y media o 2 horas pegado en una pantalla, sin una hora de clase tú puedes lograr óptimamente según el tipo de curso que tenga, el ritmo de trabajo que tenga tu estudiante, porque eso también ayuda a que ni el docente ni los estudiantes se vayan estresando sobre este tipo de modalidad. Ahora, tenemos los casos de los chicos que también tienen necesidades educativas especiales. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa en ese caso? Los papás y las mamás están preocupados. ¿Qué pasa? ¿Cómo ayudarlos? No es menor, porque ustedes como psicopedagogos en muchas oportunidades están en los establecimientos y entregan este soporte, esta ayuda. Y me imagino que para mamás o papás no es fácil, y en especial cuando están en ciertos ciclos educativos que son fundamentales y se puede notar incluso a lo mejor el acompañamiento o el no acompañamiento si no estuvieron en aulas el día que tengan que volver a clases con su resto de compañeros. Ya, lo primero es que vamos a tratar de dejar eso de que si vamos a volver, no hay que pensar eso, ni siquiera hay que imaginárselo. Dejemos a la familia tranquila en ese sentido de pensar. Qué bueno, Freddy, lo que dice. No. Es bueno no pensar en que en algún momento tenemos que volver. O sea, vivamos el hoy día, el mañana tengo clases o el mañana voy a pasar este contenido. Exacto. Porque a lo mejor uno como mamá, también, a ver, yo creo acá, y yo soy mamá, mi hijo ya es grande, pero me imagino, y en tu caso, Freddy, igual tú tienes hijos, que la dinámica de un niño que va en cuarto básico, en tercero básico, en séptimo básico es distinta. Entonces, uno como mamá igual dice, bueno, cuando vuelvas a clase va a pasar... Ya, en ese muy lejano, y ellos igual reciben esa ansiedad o esa incertidumbre o esa ansiedad de querer volver, porque ellos obviamente no dimensionan a lo mejor la gravedad, donde hay muchos papás que no van a enviar a sus hijos a clase, pero por eso que bueno que tú lo que señalas, no pensemos en que vamos a volver, pensemos en el hoy, en qué vamos a hacer mañana, qué tarea te toca mañana. Exactamente. ¿Qué actividades de aprendizaje te tocan mañana? ¿Con quién tienes clases y qué actividades o experiencias vas a hacer? Porque también la mamá tiene la posibilidad de ocupar este vocabulario educativo. Diga, oye, vas a tener una actividad educativa. Perfecto. Si yo tengo mis hijos con necesidades especiales, la primera persona que sabe sobre las necesidades de su hijo es la mamá o el papá. Viendo eso y sabiendo claro y teniendo claro cuáles son sus fortalezas y debilidades,
al enfrentarse en esta modalidad, yo tengo claro de que la mayoría de los programas de integración o los PIE de los colegios deben estar ya trabajando con sus alumnos de necesidades y entregando los recursos necesarios a través de esta modalidad online o a través de correos electrónicos para que vayan trabajando sus propias fortalezas y también mejorando sus debilidades. Independiente de la edad que tengan, independiente del curso que tengan, los PIE deberían estar trabajando sobre eso. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo acceso o no he tenido la posibilidad de tener acceso a los PIE a través de estas modalidades? Básicamente, lo primero que hay que pensar es que si tiene clara la mamá la necesidad de su hijo, ya sea una necesidad de término de transitoria como déficit atencional, básicamente yo tengo que visualizar si mi hijo tiene un déficit atencional, tiene hiperactividad, yo debería otorgarle diferentes ritmos de trabajo, aparte de lo que aparezca en la pantalla, recopilar un poquito de la información que tiene la tía, pedírsela de nuevo y trabajarla en otro ritmo de trabajo, porque los profesores tampoco deberían exigir automáticamente hacer las tareas en línea en el momento para terminar la hora, porque no va a ocurrir, a veces Claro. puede ser que se caiga el internet y sucedan otras cosas más. Ahora, si yo tengo un niño con intelectualidad baja, el niño básicamente esto también es un atractivo, por ende quizás la recepción que tenga pueda ser un poquito, aunque no sea mucho mejor. Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasa, Frey? Yo creo que tu área, y también como docente, y te das cuenta como de esta carrera también de educación especial, entre otras, que hoy en día las mamás estamos tomando, quienes estamos acompañando a nuestros hijos, un rol fundamental y que en muchas oportunidades igual nos ha costado poder colocarnos en este lugar de docente, no solamente para la concentración, sino que también por el contenido y las formas distintas que tienen de abordar las materias en los colegios. ¿Ahí qué pasa en ese caso? ¿Qué tan bueno es que uno les enseña a sus hijos? A ver, sí, lo que pasa primero que nada es que a veces las mamás no recuerdan que los objetivos significativos de lo que antes se llamaban contenidos mínimos, incluso uno los puede ir bajando desde el Mineduc y ahí aparecen incluso en esa página de Mineduc hasta estrategias y te van explicando de forma simple cómo tú vas avanzando en los contenidos con tus hijos. Ya. Ahora, no es necesario en los primeros ciclos ser tan especialista en alguna área porque los chicos están en un desarrollo de aprendizaje de contenido y de habilidades, ya sea ello sumar, restar, multiplicar, dividir en algunos casos, y se pueden ir guiando por tutoriales. Y esa es la gracia de trabajar en línea también o trabajar con plataformas como en YouTube, donde te van explicando estos temas. Lo otro es que donde sí la madre tiene que tener un rol fundamental primero es que deje a su hijo primero pensando que no tenga necesidad de educativa especiales. Ya. Estamos hablando de niños que vamos a recepcionar bien, dejarlos que ellos primero absorban lo que le está enseñando la profesora, ver cómo se desempeña y después reforzar como siempre lo hubiera hecho si hubiera venido de una sala de clase o del colegio. Perfecto. ¿Y qué pasa con esa? La única diferencia. ¿Ya? Freddy, ¿y qué pasa con esa mamá o papá que tiene un libro de clase, que ya independiente de qué colegio sea, y dice, ¿sabes qué? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Qué pasa con ese niño? Hay que exigirle tanto porque a lo mejor yo sí tengo un libro que entrega el establecimiento, que a veces los establecimientos no alcanzaron a entregar el libro, pero a veces pasa que hay familias que tienen hermanos anteriores. ¿Sabes que tengo el libro de tercero básico? ¿Sabes que te voy a enseñar a dividir, a multiplicar? Y uno trata de avanzar para que el niño, pensando en esta ansiedad de que no se quede atrás, de que a lo mejor hay una duda de cómo van a ser las evaluaciones el día de mañana. Hay niños que ya están, obviamente, a lo mejor colocando notas a través de la evaluación y cómo han sido las guías, entre otras cosas, o incluso el acompañamiento online. Pero ¿qué pasa con ese punto de la ansiedad de querer abordar y avanzar más? ¿Es bueno, es malo el área de la pedagogía? Lo primero que uno debería pensar como padre, si tiene niños pequeños, ya estamos hablando de incluso hasta de sexto, séptimo,
los niños no van a ir de ahí a la universidad. No va a pasar. Por ende, si piensan que esto de la pandemia los va a retrasar a los niños, hay que acordarse de que Chile siempre ha estado en ciertos episodios en la cual han sido de inasistencia de clase como varios paros que han ocurrido durante años, en la cual se perdían hasta 2 o 3 meses de clase. Aún así los niños se recuperaban, se nivelaban y seguían avanzando. No creo que este sea una cosa tan diferente como para decir la pandemia me va a destruir a mi hijo cerebralmente si no va avanzando. Yo creo que hay que tener la calma suficiente y pensar de que el estrés que uno le puede provocar a un niño, sobre todo en estas circunstancias, más allá de pensar de que el niño no se vaya a atrasar de qué, es lo que uno se tiene que preguntar. Perfecto. Básicamente es el momento donde aquí se une la escuela, el apoderado y el estudiante en una forma triangular de trabajo, y donde el niño tiene por primera vez la posibilidad de ir avanzando a un ritmo en el cual le encuentre el sentido del por qué lo está haciendo. Mira que viene en este caso de pensar que es un sentido y que cada uno puede avanzar también al ritmo que ellos esperan. Freddy, y es bueno mantener horarios. ¿Qué pasa en ese tema como psicopedagogo? Es bueno mantener ciertos horarios porque cada niño tiene necesidades distintas. Uno puede tener 2 hijos, 3 hijos y las necesidades de cada uno son diferentes, la dinámica en la casa es distinta. ¿Qué pasa con eso? ¿Es bueno mantener los horarios, ser rígido en este sentido en el área de la educación? A ver, yo comprendo que los profesores tengan que ellos establecer sus horarios de clase pensando que si tuviesen un similar de presencia, porque tienen que ir cumpliendo con ciertos contenidos que ellos también quieren y quieren que sus alumnos aprendan, porque es tema vocacional. Ahora, desde el punto de vista de una logística real, donde yo pienso que un niño puede aprender mucho más cerebralmente cuando entra después de las 8:30, a las 9 de la mañana, donde el niño tiene una posibilidad de despertarse de una manera mejor, porque es un sistema de cambio de hábito. No es necesario, yo creo, empezar tan temprano en las clases, porque los chicos van a responder igual. Cuando el niño aparece a las 10 de la mañana a tener su primera clase, a las 9:30, es otra la actitud y predisposición que tenga frente a una pantalla para querer aprender con sus alumnos, con sus compañeros. Pero sí la formación de tener ciertos bloques de trabajo y después tener un momento de esparcimiento, decir, ¿sabes qué? Me voy ahora a conectar a jugar 5 o 6 minutos en la Play y después volver porque tengo una clase 1 hora después. Es lo mismo que si estuviéramos viviendo un recreo, la única diferencia es que no puede salir. Y eso también daría la posibilidad de que esa cierta flexibilidad lo mantuviera como motivado para seguir avanzando en otras materias. Pero sí, los horarios, aunque no lo crean, incluso nosotros que podemos tener teletrabajo, el switch del reloj biológico del sistema de la responsabilidad y de las conductas que han sido instauradas nosotros, nos hacen levantarnos sin la necesidad de pensar de que alguien te está mirando el reloj o a qué hora llegas a tu trabajo. Es impresionante. Entonces imagínense en los niños también exactamente lo mismo. O sea, sintiendo que no va a haber un timbre que se escuche y me levanta mi mamá o mi papá a un cierto horario y me dice ya es hora de ir a clase y está en su misma casa. Algunos casos yo creo que deben sentir que felicidad más grande. Yo creo que sí, bueno, llegó el momento igual de desarrollar un poquito más las artes, de desarrollar otras áreas que los niños tienen, que a lo mejor en muchas ocasiones los establecimientos, no estoy criticando los establecimientos, pero que dejamos un poquito de lado y más eran más ACLE. Hoy en día a lo mejor se han generado parte atractiva de los niños y un encantamiento donde van a desarrollar otras cosas, ¿por qué no decirlo? Y me imagino que los psicopedagogos están muy contentos de esa área, porque muchas veces es el encantarle a los niños el área de educación. Hace harto tiempo que no veía a mi hijo dibujar tan bien como lo está haciendo ahora. Mira. Todos los días me hace un dibujo diferente y está agrandando su imaginación y está adquiriendo vocabulario a través de las pantallas, preguntando qué es esto, qué es esto otro, lo que me indica de que también tengo la posibilidad de poder compartir justamente esas experiencias que él tiene
y lo convertimos ahora en temas familiares. Imagínate los chicos de enseñanza media, tenemos Sí, la los niños de cuarto medio están con una gran incertidumbre, incluso ansiedad. Aunque ellos piensen que, oye, ¿sabes qué? Son los chicos más aburridos, más apáticos, yo los veo participar en aulas virtuales, se mueven como peces en el agua, son fantásticos, bajan videos, arman videos, hacen TikTok, etcétera, bla, bla, y ahí están participando, y eso significa de que solamente ellos están manejando sus tiempos y hacen sus videos, llamadas para estar con sus compañeros, etcétera. Sí. Si lo único que hacen es que nos abrazan, básicamente es eso. Hay que aprender un poquito de ellos también. Sí, y de hecho retoman otras cosas que en el fondo no habían tenido tiempo, como, no sé, oye mamá, ¿sabes qué? A mí me gustaría aprender a hacer postre, a hacer torta. Ya, pues yo te enseño, perfecto. Y aprenden otras cosas que en el fondo no habían tenido tiempo, y eso los hace partícipes de una dinámica de familia. Sí, y ellos también pueden visualizar como adolescentes cómo es el trabajo de sus padres, ahora lo van entendiendo y lo van respetando también. Así pues, cuando hablábamos con los adolescentes no teníamos tiempo para conversar, estuvimos hablando de los niños, pero cuando hablamos con los adolescentes a lo mejor en algún momento no hablábamos con los padres, este es el momento indicado. Queremos agradecerte, Freddy, muchas gracias por tu tiempo, porque no solamente abordaste en tu área como profesional, sino que también como padre, porque sé que también tu dinámica ha cambiado. Sí, un gran abrazo, muchas gracias por entregarnos estos consejos, y lo más importante que obviamente los niños sean felices dentro de la situación que ellos están viviendo, porque igual para ellos es difícil. Así que un abrazo virtual, muchas gracias a todos ustedes, obviamente por estar con nosotros el día de hoy. Chao, Freddy. Gracias. Conversando con Freddy Silva Vargas, psicopedagogo, él es director del área de educación y jefe de la carrera técnico de la educación especial de Santo Tomás. Mire qué importante, una de las cosas tan lindas que nos dijo, qué importante es volver a conversar con nuestros hijos adolescentes. En algún momento hablábamos que no teníamos tiempo, que ellos no están ni ahí, ahora están en casa, no están en los colegios. Y otra de las cosas que él dijo, sea usted flexible, vea qué es lo que a usted le acomoda en su familia para que su hijo pueda estudiar. Hay cosas más importantes que obviamente abordar, que tenga todo el contenido educacional. Y para quienes quieren que sea así, hay una plataforma igual a través del Ministerio de Educación que pueden ingresar y conocer lo que va a abordar cada una de las aulas o de los cursos que sus hijos van. Quiero agradecerle una vez más habernos acompañado este día martes con nuestro programa, con dos bloques distintos, la psicología y el trastorno del síndrome de la cabaña, digo muy bien, y con Freddy Silva al respecto de los consejos como psicopedagogo. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Un gran abrazo virtual para todos ustedes, muy buenas noches. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentó Retruco.